Buenas noches, queridos y amables televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa, ni más ni menos. Hoy dentro de la justicia, ya retornando a nuestro horario habitual, sabemos que dentro de la justicia es un segmento dentro de este programa que se transmite los jueves y muchas veces, a veces los viernes también. Estamos tratando vamos a tratar de tener contenido los viernes para ustedes. Del ámbito jurídico, político, temas que tengan que ver con derecho constitucional, derecho penal y derecho administrativo. En el día de hoy, pues, teníamos una persona que iba a externar algunas situaciones con respecto a un tema que vamos a tratar más adelante, pero el mismo se le complicó en la llegada. Usted sabe que ahora mismo el tema del tránsito en la ciudad capital está caótico. Más sin embargo, nosotros tenemos contenido rico para establecerle a ustedes un sinnúmero de elementos y algunas primicias con respecto a esos temas. El primer tema que nos gustaría tratar es que vemos que en estos días se han dado cambios en el tren gubernamental, cambios que según informaciones van a seguir. Dentro de esos cambios es posible que en decretos que se estén lanzando en los próximos días estén entes políticos importantes de la ciudad de Moca que no habían ocupado ningún cargo en este gobierno por algunas situaciones personales, pero que ya en este segundo, vamos a decir, en este segundo tramo ya, para el segundo tramo del gobierno, sabemos que el gobierno de Luis Abinader está en la mitad de su mandato, de su primer mandato de 4 años, y digo su primer mandato porque está la posibilidad de que él mismo pueda reelegirse. Y sabemos que hay mucha posibilidad de que así sea. A pesar de que se han escuchado muchas situaciones, teorías con respecto a que hay unas fuerzas internas dentro del partido de gobierno buscando colocar un candidato, que por eso le están creando ruidos, tipo como trabaja la policía cuando quiere cambiar su jefe y tiene interés de llevar a algún candidato. Le crean ruidos internos, así mismo le han estado creando ruidos internos a un sinnúmero de armadores políticos del presidente Luis Abinader para que él se vea en la obligación de quitarlo. Uno de estos sabemos que es el ministro Fulcar, una persona que estuvo desde el día 1 con Luis Abinader, que lo escuchamos llorar en una entrevista hablando de la hermandad, la confianza, el cariño y la entrega que tenía por el presidente electo Luis Abinader. Duró 2 años en educación y vamos a escuchar más adelante qué dice el actual ministro de Educación con respecto a su opinión, que a mi juicio es una opinión muy prematura, a pesar de que él es el rector de Guapa, una persona común que en los tiempos de Hipólito Mejía ocupó cargos en la administración pública, en el tema educativo, que ha cubierto cargos, que tiene una gestión adecuada dentro de esa universidad abierta para adultos Guapa y que le han delegado en este momento crítico para lo que es la educación dominicana, que estuvo ralentizada y detenida en el tiempo de pandemia. Vamos a ver cómo marchan todos esos temas. Sabemos que es difícil para un ministro de Educación llevar ahora mismo el trabajo en vista de esa carga que tiene el ministerio, en el sentido de que, bueno, es una de las carteras que más empleo puede tener. Es una de las carteras que más empleo puede tener. Y esto conlleva que los compañeros del partido quieran tener un acceso a un empleo dentro del Ministerio de Educación. Entonces eso crea una lucha entre un ministro que quiere cumplir con su trabajo, un sindicato fuerte que tiene también con el cual lidiar, que por eso también se hace tan difícil lo que es el Ministerio de Salud Pública también, porque tiene un fuerte sindicato, lo que son los dueños de colegios privados también, que tienen una influencia fuerte, tienen un representante en el Consejo Nacional de Educación, y los actores privados, aquellos que ven el Ministerio de Educación como un botín, que quieren vender productos. Sabemos que uno de los ministerios que más licita y que abre licitaciones más costosas es el Ministerio de Educación. Imagínense ustedes en el tema de la alimentación escolar, en el tema de creación de uniformes, en el tema de construcción de planteles, innúmeros temas
publicidad, es uno de los ministerios que más publicidad genera. Es un tema chocante y fuerte. Es un poquito difícil sobrellevar este tema. Rubio, disculpa que yo te rompa el orden, pero vamos a poner el video, del ministro de Educación, a propósito que yo me adentré ya en ese tema, para escuchar lo que él dice con respecto a este ministerio, que solo tiene 2 días él. Vamos a ver si... De nada se justifica. El ministerio tiene 250.000 personas nombradas, con un presupuesto de casi 250.000 millones de pesos. Y todo se va al zafacón. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden. No están aprendiendo. Entonces eso no tiene sentido. Hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda. Hay que orientar todo el esfuerzo del Ministerio de Educación, todo el esfuerzo, todos sus recursos humanos, para que ustedes vean que el aula es lo principal. El aula es donde se desarrolla el proceso educativo en particular. Y ahí es donde los niños, ahí es donde la sociedad fracasa o se desarrolla. Y hasta ahora el nivel de desarrollo que hemos logrado ha sido precario. Todas las evaluaciones indican que estamos en el suelo. Evaluaciones internacionales y evaluaciones nacionales indican que el aprendizaje es mínimo. ¿Es eso justificable de cara a la inversión que está haciendo la sociedad dominicana en materia de educación? Yo creo que no. Nadie se preocupa por saber si el niño aprendió. Y ese es el error grave que tiene el sistema educativo dominicano, que no hay responsabilidad en los resultados. Y el cargo de ninguno de ustedes se justifica, ni el mío tampoco, sin ese resultado. O sea, lo único que justifica que estemos en el sistema es el aprendizaje de los niños. Lo único. Lo demás es perder el tiempo. Y es lo que hemos estado haciendo, perder el tiempo. Está muy fuerte lo que dice el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, porque lo que él está diciendo es que hay que hacer una evaluación, no de los estudiantes, no, una evaluación de los profesores en base al resultado. Las empresas privadas realizan evaluaciones del personal de manera continua y lo hacen en base al resultado. Entiéndase que en el proceso de producción, si el empleado A me produce 50 o 60 piezas de algo, un producto X, y el empleado B, en el mismo tiempo que ese empleado A, me produce el doble, entonces las empresas inician a hacer un estudio para verificar por qué A no me rinde tanto como B, teniendo las mismas condiciones de trabajo. Y es en ese momento donde se hace ese análisis que las empresas entonces entran a tomar correctivos de lugar a los fines de que se mejore la producción. Sé que quizá algunos profesores me estarán escuchando y dirán, pero así no se maneja el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero debe ser que así como piensa el nuevo ministro de Educación, haga un análisis pormenorizado de por qué, pese a que se ha invertido miles de millones de pesos dominicanos en la educación dominicana, solo tenemos grandes planteles, grandes escuelas, una nómina grande y no tenemos resultados. Le acaban de dar y le siguen dando la razón al expresidente Leonel Fernández Reina cuando a él le solicitaban que colocara el 4% de educación, y Leonel dijo, el problema de la educación dominicana no es el dinero. El problema de la educación dominicana reside todavía en el currículum. Es que nosotros nos hemos quedado atrasados en la manera de enseñar. Lamentablemente el profesor ya no es profesor. Ya lo que usted es un facilitador del conocimiento. El alumno ahí sentado tiene en sus manos un aparato que puede en un segundo dejar desfasado al profesor. Porque el conocimiento
cada segundo se actualiza. Y lo que ayer, en materia de lenguas española, era correcto en el uso de un vocablo o no, ya hoy puede ser incorrecto o ha variado. Y lo que ayer era incorrecto, por el uso continuo de una palabra, se va convirtiendo en correcto. Así como muta el lenguaje y va la Real Academia de España, la Real Academia Española, haciendo los cambios de lugar, asimismo va cambiando la biología, las ciencias naturales en sentido estricto y amplio. Entonces el profesor debe tener la suficiente humildad y conexión con el alumnado para permitir que el conocimiento sea divertido y cuando digo divertido, es aprender, no debe ser aburrido. Se han colocado pantallas digitales en los distintos centros educativos, pero la videoconferencia que se hace no van orientada a enseñar de manera divertida al estudiante, sino del profesor descansar, para no tener que estar hablando el tiempo completo. Ya los jóvenes quieren el conocimiento de manera light, lo quieren rápido, al vapor. No quieren un profesor como en los tiempos de la cátedra universitaria, donde usted se paraba en un podium y el alumnado tenía la forma escalonada hacia abajo para que el profesor se viera en un plano más alto que los alumnos y no había preguntas ni interacción. Ya el conocimiento cambió, pero en la República Dominicana, por X o por Y, nos hemos quedado atrasados. Señores, en la pasada administración, el Ministerio de Educación Superior lanzó, en conjunto con el Ministerio de Educación, unos parámetros para la exigencia de quien fuera a estudiar educación y para los concursos y demás. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que ellos no lo pasaron el concurso. Y usted sabe lo que hizo esta administración de Educación Superior, el Ministerio de Educación, bajó los parámetros exigibles a un profesor. Entonces, si tú no ni siquiera puedes pensar sin faltas ortográficas, no es cierto que tú estás preparado para enseñar. En vez de aumentar las exigencias, la hemos bajado para acomodarla a los profesores deficientes que tenemos en las aulas. Y sabemos que hay entes maravillosos, con mucho conocimiento, pero también debemos decir que debe ser igual de proporcional la exigencia que se le hace a un profesor con su salario, a propósito de los salarios pomposos de la administración tributaria y la administración económica de este país. Debemos disminuir la carga de estudiantes a los profesores para que ellos puedan interactuar uno a uno con los estudiantes. Y aquí están las condiciones a nivel económico para contratar a los profesores suficientes, tanto así que se tengan una cantidad adecuada por aulas y que exista esa interacción entre el estudiante y el profesor. Nosotros esperamos, le auguramos éxito al nuevo ministro de Educación. Lamentablemente se perdieron 2 años de presupuesto en el Ministerio de Educación, donde lamentablemente no hubo una administración adecuada, lo debemos decir. No pudo prender, quizás tenía buenas intenciones el ministro Fulcar, pero no pudo prender ese ministerio. Se quedó ahí 2 años natimuerto ese proyecto. Esperemos que este ministro tome el ministerio,
no para un proyecto político, porque uno de los problemas que existen, y debemos decirlo, es que todo el que llega al Ministerio de Educación quiere ser presidente de la República, tiene un proyecto presidencial y descuida el ministerio por un proyecto. Necesitamos que aúnen el esfuerzo de la Asociación Dominicana de Profesores, que aúnen esfuerzo los colegios privados, que unen esfuerzo con el ministro de Educación y le ayuden a tirar para adelante el Ministerio de Educación y que se haga una verdadera reforma educativa adecuada para la República Dominicana. Esperemos que así sea para el beneficio de todos los dominicanos, porque no es Luis Abinader que se beneficia, no, son todos los dominicanos. En otro orden, estuvimos viendo esta semana que se hicieron unos allanamientos en la ciudad de San Francisco de Macorís con respecto al caso FM. El caso FM fue un caso que tuvo vínculos muy fuertes con la ciudad de Santiago de los Caballeros, con una persona que manejaba un car wash, familiar de un exfuncionario del partido, el ex partido de gobierno, que se hablaba de tráfico de monedas norteamericanas obtenidas de manera ilícita, y este proceso se está llevando por ante una jurisdicción en lo que es el Gran Santo Domingo, porque allá en un puerto, en un shipping, fue que se encontraron esos dineros. Ese caso se incautaron innúmeros inmuebles en San Francisco de Macorís ligados a ellos. Ahora, en el caso de Santiago de los Caballeros, un caso que se está llevando por Santiago de los Caballeros, hablamos del caso Falcón. El caso Falcón se hicieron unos reallanamientos. Y cuando digo reallanamientos, es porque se allanaron propiedades que hace tiempo están en manos del Ministerio Público. Y el mismo Ministerio Público volvió y las allanó. Vamos a pedirle a Rubio que ponga el video para ver las incidencias y luego cuando bajemos yo le voy a hacer un comentario con respecto a eso. Este es el panorama que se está viviendo en la avenida Francia de esta ciudad de Santiago. Muchos curiosos se han apersonado al lugar para ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que resaltar, amigos televidentes, seguidores del Listín Diario, de que esto no es la primera vez de que este negocio es allanado. Ya está en otras ocasiones, han allanado la misma Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público han allanado. Podemos ver el interior que están revisando allá adentro. Este negocio también, seguidores del Listín Diario, fue vinculado a la Operación Falcón. Recordamos ese caso donde varias personas permanecen guardando prisión por este caso denominado Falcón, porque está vinculado al narcotráfico y al lavado de activos. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Agentes están custodiando toda el área para que personas no puedan apersonarse aquí a este negocio. Hemos visto cómo empleados han llegado al lugar, han conversado con la fiscal. Bueno, ahí vemos que alguien se está apersonando. Así vamos a ver que ella nos cuenta con relación. Y ahí estamos viendo cómo empleados se apersonan aquí y para que le den algún tipo de explicación. Bueno, mandaron entrar a la joven que trabaja aquí, al parecer, en este establecimiento. Como ustedes pudieron verificar, quien va narrando la noticia dice de manera clara que eso ha sido allanado varias veces. Y ha sido allanado varias veces y está en manos del Ministerio Público. Y yo me pregunto, si ya ese negocio se allanó, está incautado en manos del Ministerio Público, ¿a quién está allanando el Ministerio Público?
si ya se hizo un allanamiento, se levantó una acta de allanamiento, ¿cómo va a estar la legalidad de un allanamiento posterior a un lugar que ya fue clausurado y que ese allanamiento que se inició ya se culminó en ese momento? Ahora yo me pregunto también, ¿necesita el Ministerio Público una orden de allanamiento para entrar a un lugar que ellos lo tienen en custodia? Pues claro que no, porque la custodia de esos bienes lo tiene el Ministerio Público. Luego mañana no se sorprendan ustedes cuando veamos en ese proceso, con muchas irregularidades e ilegalidades que se han dado, no solo el Ministerio Público, sino de la jurisdicción que lleva el proceso también, que pueda ser declarada alguna nulidad con respecto a actuaciones realizadas, porque las mismas no fueron hechas dentro del marco procesal adecuado. Sabemos que quienes llevan estos procesos se sienten resguardados porque no todo juez, no toda jurisdicción se sale del marco del momento. Los jueces se alinean con el poder, siempre lo digo eso. Muy pocos rompen con eso, pero la gran mayoría se alinean con el poder. Señoras y señores, de este y otros casos vamos nosotros a hablar, pero no lo vamos a hacer hasta que no venga esta pequeña pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia, Chesner Calcaño con ustedes. Señores, antes de continuar, algunos elementos que se van dando. Usted sabe que ahora la noticia se genera en segundos y minutos, por eso los periódicos escritos se han quedado tan detrás y han tenido que migrar a lo que son los diarios digitales para poder ponerse a la vanguardia de los tiempos. Usted sabe que la noticia se construye en el segundo. Acaba el presidente de la República, Luis Abinader, de ratificar por 2 años más a Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Señores, y yo creo que ha sido una de las decisiones que el presidente Luis Abinader ha tomado que genera más confianza en el sistema económico de la República Dominicana, más en estos momentos de grave crisis y de alza en los precios y de inflación. Yo escuchaba a un economista los otros días y decía que si este señor no hubiera estado en el timón del Banco Central, quizás, solo quizás, no hubiéramos nosotros resistido la grave crisis que ese señor ha estado paliando, tomando las decisiones adecuadas. Recordamos en pandemia que cuando la gente estaba ansiosa comprando dólares, el gobernador del Banco Central predijo, y digo predijo porque dijo, si predecir es decir antes de que pase. No es que es brujo ni nada por el estilo, no. Es que en economía, igual que en las matemáticas, las cosas son perfectas. Y él sabe, la experiencia, como dice un amigo, que le mando un fuerte abrazo, es el contacto directo con la realidad. Y él tiene vasta experiencia, porque viene desde cuando Balaguer. Ha pasado el gobierno de Leonel, de Danilo Medina, solo fue cambiado cuando Hipólito Mejía y todos sabemos lo que pasó. Que ahora muchos le hacían presión a Luis Abinader para que lo cambiase. Y parece que sus asesores le aconsejaran que en este momento, cuando inició en el gobierno 2020, no lo cambiara, y fue lo mejor que hizo. Ahora lo ratifica, porque recuerden que por 2 años lo vuelve a ratificar a Héctor Valdés Albizu, a quien hay que felicitar por el manejo que ha tenido de la macroeconomía en la República Dominicana. Otro elemento que debemos comunicar y que ha sido de mucho debate en estos días, a propósito de los poderes y la separación de poderes, que recordamos por Jean-Jacques Rousseau, que fue que habló de lo que es la separación de poderes. Se acaba de dar una decisión del partido de gobierno ratificando que los
senadores y los diputados deben volver a elegir a Alfredo Pacheco Osoria y a Eduardo Estrella, senador por Santiago, como presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado, respectivamente. Todos sabemos, y como ustedes saben, nadie discutía a Alfredo Pacheco, excelente presidente de la Cámara de Diputados, presidente histórico, logró la unanimidad de votos en la ley de extinción de dominio. Si hay ley de extinción de dominio, se lo tiene que agradecer el presidente de la República al trabajo y a la manera que como político conocedor tiene Alfredo Pacheco y que logró un acuerdo con todos los voceros, las diferentes bancadas, y fue unánime el voto. Se modificaron algunos aspectos que estaban discutidos inconstitucionales, tenían vocación de inconstitucionalidad, y ese proyecto se arregló, que ya lo hemos discutido, tenemos casi 4 semanas discutiéndolo en este programa. Tenemos ley de extinción de dominio por Alfredo Pacheco. Ha hecho un trabajo excelente, hasta la oposición quiere que él siga. Pero el problema de Eduardo Estrella es que lo primero que no lo quieren como presidente del Senado son sus compañeros de partido. Ginette Bulnigar, secretaria de ese bufete, en un programa de la tarde hace 2 días, lo dijo claro: yo entiendo, ratifico que debe ser un PRMista que debe ir a dirigir el Senado, no un aliado, independientemente de que el presidente se sienta cómodo con él. Decía Ginette, el presidente Eduardo ni siquiera se ha reunido con nosotros para decirnos: señores, yo me quiero reelegir, yo tengo este proyecto, confíen en mí. Farideh Raful renunció a la vocería porque sabía que sus compañeros ya no la iban a volver a reelegir. Porque hay 3 facciones dentro de los senadores oficialistas, hay 3 facciones en el Senado. Por un lado, Antonio Tavera y Eduardo Estrella. Por otro lado, Farideh Raful. Y por otro lado, los otros, que son la mayoría. Está Héctor Acosta, la mayoría. Franklin Romero. Y ya ellos se habían puesto de acuerdo para que su candidato fuera el senador de Cotuí, Ricardo de los Santos. Entonces, yo creo que el presidente, porque aquí había un debate, los senadores no lo querían, no lo quieren Eduardo Estrella, pero el presidente se siente cómodo con él. Tanto así que tuvo la opción, supuestamente tuvo la opción de sacar a Eduardo Estrella del Senado y nombrarlo en un ministerio. Eso se trabajó, esa idea. Pero al parecer, el ruido que eso iba a causar por el tema de la profesora que está en la Superintendencia de Seguros, que era diputada, y en el caso de Arroyo, que está en el consejo del Indotel, como director del Indotel, que abandonaron sus curules y se fueron al gobierno. Eso se discutió mucho. Entonces eso, a pesar de que don Eduardo tiene una impronta incuestionable, un hombre serio, pero eso iba a generar mucho disgusto por el tema de él abandonar su curul en el Senado y hacer lo que se le criticó tanto al PLD, de que muchos senadores y diputados abandonaban sus curules, se iban al gobierno, y el electorado que lo eligió era traicionado colocándosele a una persona que ellos no eligieron. Entonces, por eso no se llevó al gobierno. ¿Qué hace el presidente Luis Abinader? Lo quiere ratificar. Y la facción de Hipólito Mejía también, Hipólito lo dijo, cuando se va cruzando el río, a mitad del río no se cambia el caballo. Diciendo, yo estoy de acuerdo que siga Eduardo Estrella. Vamos a ver si esta no es la primera situación que genera indisciplina en el partido de gobierno. Vamos a ver, porque recordamos todos en el gobierno del PRD
con Hipólito Mejía a la cabeza, como se apagaron las luces de la Cámara de Diputados y se entraron a tiros, hubo tiros, impactos de bala dentro del hemiciclo. Porque el presidente de entonces tenía un acuerdo con Lila Alburquerque para que fuera la presidenta y los diputados del PRD querían a Alfredo Pacheco, que siempre ha sido un líder en esa Cámara de Diputados. Cuando no le ha ganado él la diputación, se la ha dado a la esposa y la esposa le eligen. Porque Alfredo Pacheco es un líder en Cristo Rey y un líder en esa Cámara de Diputados y lo ha demostrado. Ahora Eduardo Estrella no ha podido, 2 años, y no ha podido conciliar con sus compañeros. Yo creo, y es mi humilde opinión, que el senador Eduardo Estrella debió hacer igual que Farideh Raful y entregar eso. Presidente, mire, ellos no me quieren, yo no estoy donde no me quieran, yo me voy a echar a un lado para que usted lime a pereza con los senadores. Que los senadores tienen 2 años quejándose por Twitter y por todos los lados. Que no le cogen la llamada, que los funcionarios son arrogantes, que no le abren las puertas a los senadores. Y ustedes saben que los senadores son políticos y ellos quieren repetir en la curul. Pero si a ellos no se les da el apoyo desde el gobierno y desde la presidencia del Senado para resolver problemas, y yo estoy de acuerdo en que el Senado no está para resolver problemas, sino para dictar leyes y fiscalizar. Pero lamentablemente la política de verdad, la que existe en este país, no la de muñequito, ni la que se quieren inventar la ONG, la de verdad. No la que se quieren inventar la ONG, de que usted está haciendo marchita y que por Twitter y qué sé yo qué, y como en otro país usted va a salir presidente de la República. La política de verdad que hay que armar en los barrios. Lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con la política clientelar, pero es la que está aquí, dentro de esa masa pobre. A la clase media quizás, usted dirá, no le llega usted con eso, pero esa gran masa pobre que son, como dice Facundo Cabral en una canción, son tantos, no voy a decir el epíteto de calificativo que él pone, son tantos que hasta eligen al presidente. Ellos son la mayoría y eligen al presidente, lamentablemente. Entonces a ellos los políticos le tienen que llegar, no con ideas y demás, no, señores. Es que les resuelvan los problemas. Esa es la realidad, la cruda realidad. Antes de irnos a la pausa, a la última pausa, y a propósito de esa situación que está aconteciendo, vamos a leer un tweet que lanzó Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, ex candidato a presidencia al presidente del partido. No lo dejaron ser presidente del partido, se lanzó a competir con Luis Abinader. Dice Guido, sin darnos cuenta, con una canasta familiar que requiere 40,000 pesos mensuales, el principal partido de oposición se llama Altos Precios. No se equivoquen, sin cargas ideológicas ni odios de clases, rabias redentoras, avisados. Vámonos a la pausa, Rubio, que Guido la lanzó fuerte ahí. Ni más ni menos dentro de la justicia. Rubio, vámonos con el video del tema de Andrés Cueto y Edenorte para culminar. Esas proposiciones de diligencias tienen a bien certificar la procedencia de esos videos a través de la extracción del link, de la utilización del mismo. De igual manera, eso pasa por un proceso en el DICAP y el INASIF. Es fundamental que se acredite estos medios para poder tener elementos de convicción suficientes para poder tipificar el tipo penal que nosotros estamos indicando. Estamos hablando de cuántas personas serán sometidas y cuáles son. En principio tenemos identificados, porque también hay diligencias de investigación que vamos a pedir el auxilio judicial, como lo establece el artículo 360 del Código Procesal Penal. Las personas imputadas en un principio son Francisco Antonio Rosario, presidente de la Fundación Sed de Justicia, y Eduardo Sánchez Tolentino,
quien, conforme nosotros hemos podido investigar, es la persona que está como gerente de Somos Pueblo TV. Entonces vamos a proceder a depositar por ante la Procuraduría Fiscal. Estos documentos que ustedes ven aquí son parte del proceso de licitación, que también nosotros vamos al PETCA para que pueda verificar la idoneidad de este proceso de licitación LPN 2022-009. Nosotros explicamos en el día de ayer que real y efectivamente este proceso se hizo conforme en los cánones establecidos en la Ley 340 y el reglamento de aplicación. La verdad, como dijo el ingeniero Andrés Cueto, saldrá a la luz. Anda desnuda, no anda con escaramuzas. Y el director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas dijo de manera contundente que este proceso está prístino y así lo vamos a demostrar. No podemos seguir permitiendo. Ahí vemos el depósito de una denuncia y lo que se conoce como una agilización vamos a decir, de elementos de investigación por parte del Ministerio Público, porque es un caso de acción pública instancia privada. Es un caso de acción pública instancia privada porque está el tema de delito electrónico, porque la difamación, la supuesta difamación, fue hecha a través de los medios electrónicos. Ahí vemos al doctor Juan de Dios Giraldo y al gerente general Andrés Cueto de Denorte depositando eso. Pese a que el Compras y Contrataciones dijo que ese proceso está, vamos a decir, cumplió con la normativa, porque lo dijo Carlos Pimentel ante una pregunta que le hizo Nuria Piera, y verificaron ese proceso, ha habido un marasmo de comunicadores, de medios, de personas, pues lanzando, vamos a decir, elementos distorsionados con respecto a esa licitación. Vamos a ver en qué termina ese proceso. Yo soy de lo que pienso, que lamentablemente la dinámica del presidente es llevarse de los medios de comunicación y de las olas, independientemente de que sea un gran cuadro del partido, como pasó con Roberto Fulcar, como pasó con el tema del ministro administrativo de la presidencia, que ayer renunció formalmente, Macarrulla, Lisandro Macarrulla, y como al parecer va a pasar con Andrés Cueto, lamentablemente, porque en este caso, hay que decirlo, el director de Compras y Contrataciones no ha protegido a nadie del gobierno, no lo ha protegido, y yo creo que Andrés no va a ser la excepción. Y él dijo que ese proceso está dentro de lo legalmente establecido. Entonces, lamentablemente, al director general de Norte ha habido toda esta campaña, toda esta situación, y a veces el que no conoce de la ley de compras y contrataciones, pues puede hacerse cualquier idea sobre este proceso. Pero todos sabemos cómo es el manejo y cómo se ha dado el tema en esta licitación. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Mañana el compromiso es aquí, ni más ni menos, a las 7 de la noche. Así que muchas gracias y buenas noches.